Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Quería señalar algunos significados profundos que se ven en el actual accionar del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema de tratar de estrangular al Hospital Garrahan, que es el que atiende a los niños, sobre todo del interior del país, un hospital de complejidad, que empezó a hacerlo la presidencia de la señora Isabel Perón, a quien rendimos siempre homenaje en vida, por supuesto, y que luego los militares lo suspendieron y que increíblemente, digamos, lo terminó y lo inauguró Alfonsín en el año 87. Hay paralizadas, como marcaba el licenciado Héctor Giuliano en el programa pasado, 2.000 obras públicas. Con esto quiero señalar lo siguiente. La Argentina es el producto de la Guerra de la Independencia, ¿verdad? Luego se consolida a través del Pacto Federal con Juan Manuel de Rosas. Como país moderno, para bien, para mal, ahora no voy a discutir eso, en gran medida lo hace Roca, es decir, el país moderno significa los colegios, la ley de educación 1420, la ley de municipios orgánicos, de municipalidades orgánicas de municipalidades, luego la ley Laínez de educación, todo lo que es la infraestructura del país. Y luego, como comunidad de cultura, de felicidad popular, de justicia, lo hace el general don Juan Domingo Perón. Lo que fue la Argentina peronista comenzó a ser destruida en 1976. El quinto presidente del proceso, Alfonsín, siguió con esa destrucción y, por supuesto, el gorila musulmán termina por rematarla, y ahí esa Argentina peronista ha sido en tantos aspectos destruida. Por ejemplo, la Argentina tenía datos oficiales. En el año 1974, una industria que era el 48% del Producto Bruto Interno. Hoy tiene el 14%, que es más o menos lo que tiene en los años 90, ¿no? Entonces, muchos de los nietos de aquellos obreros industriales plenamente dignos y felices, hoy están en la marginalidad. Esa es la triste realidad. La Argentina peronista la liquidó desde el golpe del año 76 hasta la actualidad. Hay una misma continuidad en la destrucción. Ahora, lo que está haciendo Milei ya no es tanto atacar a la Argentina peronista, que ya está liquidada, sino atacar incluso al país que se armó desde el Estado y que le hicieron robando. Ahí hay un libro famoso de Lotterstein, es una tesis de la Universidad de Itela, que se llama Los bancos se roban con firma. Digo para los que idealizan a la generación del 80, ¿no? Atalíbar Roca, el hermano Julio Argentino Roca, era uno de los ladrones más grandes del Cono Sur, pero sin embargo hicieron un país. Ahora el señor Milei está en la destrucción de ese país, a los efectos de que no vuelva el otro, ¿no? Entonces, quiero señalar eso para que veamos la profundidad de la ofensiva enemiga, al punto tal que algún día van a tratar de no llamarnos argentinos, como algunos están haciendo con los palestinos, a los que llaman gazetíes. Mentira, son palestinos. Lo mismo van a tratar de hacer con nosotros. El programa Renacimiento Nacional es una invitación, entre otras cosas, a todos los amigos y compañeros de distintas procedencias políticas, nosotros somos peronistas, no es ningún secreto para nadie, para recuperar a la Argentina, tanto al país, al de la infraestructura, al país del ferrocarril, al país de los puentes, al país de los colegios, al país de los hospitales, como a la Argentina gloriosa de la industria, la ciencia y la técnica y la justicia social, el trabajo y la cultura. Muchas gracias. Bueno, este es el segundo micro a cargo de Mariano Quina, abogado
docente universitario, un joven estudioso que nos conocemos desde hace muchos años y que ha tenido la gentileza de acercarnos sus conocimientos en cuestiones de doctrina nacional. Esperamos entonces de que ustedes, amigos, nos formulen las preguntas, objeciones, correcciones, todo lo que sea de interés, escribiendo al correo que figura acá al pie de la pantalla. Bueno, Mariano, adelante. ¿Qué tal? Bueno, estamos nuevamente con otro micro de doctrina justicialista, un espacio para la reflexión de lo que es nuestra identidad nacional a través del esclarecimiento o el aporte sobre algunos conceptos que muchas veces se repiten en la superficie, pero no se reflexiona sobre su etimología, sobre su verdadera conceptualización. Como veníamos diciendo en el micro anterior, donde hablamos de doctrina justicialista en términos generales, ahora vamos a ir a la palabra doctrina. Es una palabra que tiene una etimología en griego, doxa, que significa aquello sobre lo que se predica, ¿no es cierto? La doxa era ese ejercicio que se hacía sobre aquello que se predica. Es decir, tiene un objeto que es mucho más pesado y la doctrina lo que hace es la forma de prédica de esas conceptualizaciones más duras o más densas. Bueno, en el justicialismo, en la historia del peronismo, se tomó esta palabra doctrina y tomó un volumen muy fuerte, tiene una carga emotiva muy importante. Uno de los ejes de nuestros micros va a ser que las fuentes que vamos a citar van a ser todas de Perón. Nosotros tratamos de hacer Perón por Perón. Es decir, si tuvimos en algún momento a alguien que se puso a escribir y actuó bajo las mismas coherencias, en una misma coherencia, es el propio Perón. Entonces nos parece interesante volver a sus textos como guía para la reflexión y para que podamos participar todos. Vamos entonces, si te parece, Mati, a la placa número 1, que es la definición de doctrina. Fíjense la definición que da Perón sobre doctrina. Dice, es la expresión de las ideas permanentes de una cultura. Les recomiendo ver el primer micro que hicimos, donde hablamos de ese devenir histórico y de cómo esa expresión cultural se vuelve doctrina, se vuelve un corpus doctrinario con una praxis política y con categorías definidas. Bien, acá aparece la palabra de Perón diciéndolo, es la expresión de las ideas permanentes de una cultura. Pero después agrega algo que me acuerdo cuando esto lo leímos, nos pareció siempre interesante, que es, son exposiciones sintéticas, dice Perón, la doctrina. ¿De qué? Son grandes líneas de orientación y representan en sí, en su propia síntesis, el enunciado de innumerables problemas. Y nos parece de una sabiduría esto, porque es cierto, uno dice independencia económica, uno afirma con vehemencia soberanía política, justicia social, pero encierran en su seno enormes complejidades. Perón esto no lo deja a la deriva, sino que va a dar una metodología de cómo poder llegar a que esto tenga resultado. Porque si bien son muchas veces líneas de orientación pesadas, gravosas en sus contenidos, hay una forma de desplegarlo esto. Y fíjense en la placa 2 cómo se desarrolla o se despliega la doctrina. Esto, para quien les interese, esto está en conducción política, ¿no es cierto? Ese conjunto de clases que Perón dio en la Escuela Superior Peronista. Bueno, ahí van a ver estos conceptos. Esto es una síntesis, una sinopsis de una parte de esas clases que dio Perón y que después se publicaron bajo el título de Conducción Política. Bueno, ¿cómo se desarrolla esto? Es decir, este rollo gordo y complicado que es la doctrina, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo desplegamos en la mesa? Bueno, él va a decir que la doctrina tiene tres escalones o tres categorías o niveles
para desenredar el embrollo. El primero es la doctrina en sí, el enunciado. Luego viene la teoría y después vienen las formas de ejecución de esa teoría y de esa doctrina. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. Fíjense, en el primer escalón, en doctrina, podríamos poner cualquier frase apotegma que se nos venga a la cabeza. Por ejemplo, independencia económica, ¿no es cierto? Una de las banderas, independencia económica. Ese lo deberíamos colocar en el primero, en doctrina. Poner al lado independencia económica. Ahora, ¿qué teorías van a ser las formulaciones necesarias para esa independencia económica? Bueno, y ahí aparecen los sectores universitarios, ahí aparecen los académicos, los técnicos, la especialidad científica, que va a desarrollar las herramientas cognitivas para poder concretar ese principio doctrinario. Una que se me ocurre es, por ejemplo, si estamos hablando de independencia económica, en la teoría podríamos hablar de la teoría de la industrialización, ¿no es cierto? La teoría del modelo sustitutivo de importaciones, la teoría de la industria pesada, donde se mezclan cuestiones presupuestarias, de ingeniería y de macroeconomía. Y después tenemos las formas de ejecución. ¿Y qué son las formas de ejecución? Bueno, es con esa doctrina y con esa teoría que nos va a dar las herramientas de expresión y de aplicación de esa doctrina, hacer una ley, hacer un decreto, establecer un plan quinquenal, ¿no es cierto? El acto de gobierno o el acto administrativo que va a formular e instrumentar esa doctrina explicada y apoyada por esas teorías. Si les parece, esto es como una estantería. Uno puede poner en doctrina lo que le parezca, justicia social puede poner, y la teoría puede ser la teoría del desarrollo del trabajo, de la capacitación, relaciones laborales, convenios colectivos, es decir, entra el mundo del derecho laboral, el mundo de las relaciones del trabajo, el mundo de la seguridad y de la higiene, no sé, pueden haber miles de aplicaciones científicas que van a formular técnicamente lo que la doctrina quiere. Y lo que la doctrina quiere es lo que el pueblo quiere. Porque si atamos este micro con el anterior, esta doctrina no es fruto de un laboratorio, sino que es expresión de una cultura popular. Bien, ahora, las vías de aplicación y de existencia de esta doctrina, de esta teoría, de esta forma de ejecución, también Perón las explica, y para eso vamos a la otra placa, que es la placa número 3, que es cómo se llega a que la doctrina se difunda, cómo se llega a tener los cuadros técnicos necesarios para su instrumentación y cómo se llega a la ejecución coherente de esta doctrina y de esta teoría. Bueno, y acá, en conducción, Perón es muy claro y nos dice, cada una de estos tres niveles o de estos tres escalones van por vías diferentes. La doctrina se inculca, dice Perón, en el alma. Tiene que ver con los métodos persuasivos, tiene que ver con escuchar al otro, con observar al otro. Ahí Perón dice, miren que Dios nos dio solamente una boca, pero nos dio 2 ojos y nos dio 2 orejas. Es muy importante escuchar, es muy importante observar la realidad y hablar poco, pero encontrar métodos persuasivos para que esta prédica de la doctrina quede inculcada en el alma. Una vez que se prende la llamita de esta doctrina, es muy difícil apagarla, por más que la quieran deformar o desorientar. Bueno, Perón da muchos ejemplos de esto, que son muy interesantes, los van a encontrar también en el libro de Conducción Política, Perón profesor en la Escuela Superior Peronista, ¿no es cierto? Bien, entonces, si bien la doctrina se inculca de una manera persuasiva, de una manera intuitiva, hasta irracional en muchas cosas, sentimental, afectiva,
La teoría, por el contrario, se aprende en los estrados académicos, se aprende en facultades, en universidades nacionales, se aprende de una manera discipular. Tiene que haber escuelas a nivel terciario o universitario que expliquen estas teorías, que desarrollen aquella doctrina. Entonces, teniendo esto en marcha, una vez que se toma el poder, diría Perón, la ejecución sería entonces la realización de la teoría envuelta, dice Perón, en la mística de la doctrina. Entonces ahí tendríamos los tres componentes en una marcha dinámica y armoniosa: doctrina, teoría y formas de ejecución. La forma de ejecución, como decíamos antes, puede ser un plan quinquenal, puede ser una ley, puede ser una resolución, un decreto, actos de gobierno de diferentes niveles. Bien, teniendo entonces claro lo que es una doctrina, luego entramos finalmente en un debate que es la actualización doctrinaria. ¿Qué elementos o qué aspectos de la doctrina son pasibles de actualización y cuáles no? Ahí hay una frasecita fíjate, Mati, en la placa 4, que Perón dice: nada harían con un viejo o con un muerto. Con la doctrina lo harían todo e impulsarían la evolución del país, adecuando la doctrina al momento histórico. Adecuando la doctrina al momento histórico. Los niveles de adecuación y de actualización de esa doctrina es un debate que debemos dar en forma colectiva a través de herramientas como el Renacimiento y otros espacios orgánicos, donde se piense cuáles son esos aspectos actualizables y cuáles no. Nosotros, en principio, creemos que hay un núcleo pétreo, un segmento inconmovible que no es pasible de actualización, que son las banderas tradicionales del peronismo y algunas cosas más. Esto es un debate, por supuesto, que excede totalmente el micro y que realmente deberíamos nos debemos, como argentinas y argentinos, una explicación de esto, una reflexión conjunta y ordenada de esto. Porque muchas veces, bajo el pretexto de actualizar la doctrina, entran otras tradiciones políticas a jugar que nada tienen que ver con el origen histórico y práctico del peronismo y del justicialismo como filosofía, y que realmente terminan desnaturalizando el justicialismo, el proceso político, porque no tiene nada que ver con nuestras banderas históricas. Ya habrá, si Dios quiere, oportunidad de ir avanzando sobre estos temas. Bien. ¿Qué importancia le da Perón a la prédica de la doctrina? Fundamental. Es más importante que los espacios organizados, que estén todos organizados en un mismo espacio, básicamente. Por eso Perón dice en el año 71, organizar es adoctrinar. Vamos a la placa número 5, la última. Fíjense lo que dice, porque muchas veces hay hoy en la política argentina, en lo que podríamos decir el campo del justicialismo, del pensamiento justicialista, o del peronismo vulgarmente dicho, hay un archipiélago de sellos, de conformaciones, y pareciera que ninguna puede concentrar al todo. Bueno, a no preocuparse con esto, porque lo que interesa es pensar de una misma manera, tener una unidad de concepción. Y esto es lo que Perón dice con organizar es adoctrinar. Fíjense, dice, no interesa tanto que los peronistas estén encuadrados en las organizaciones, como que en cada uno de ellos se haya inculcado nuestra doctrina y se haya desarrollado una mística. Es decir, si esto está hecho, no importa la cantidad de sellos o espacios que haya, porque llegado el momento y la coyuntura o el instante decisivo, todos van a responder de una misma manera, porque esa doctrina va a estar inculcada y se habría desarrollado una mística. Este es el pensamiento de Perón al respecto. Y después
para entrar en la cancha grande, para jugar en las grandes ligas, como se dice, a las doctrinas se le debe pelear con nuestra doctrina. Es decir, si hoy se está hablando, está en boga esta categoría de poca rigurosidad científica, pero de mucha moda, que es el anarcocapitalismo, por ejemplo. Bueno, frente al anarcocapitalismo, frente al liberalismo o frente a otros totalitarismos, nosotros podríamos claramente oponernos con nuestra doctrina. Porque ahí, fíjense cómo termina, dice, frente a las doctrinas existentes, dice Perón, hay que oponer la doctrina peronista. Porque a una doctrina solo se la puede vencer con una doctrina mejor. Ahí está la fuerza y la importancia de esto, de compartir con ustedes un espacio de reflexión y poder hacernos carne de esto, que es un compromiso del presente y del futuro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Continuamos entonces con los programas de Renacimiento Nacional. En este caso nos acompaña Diego Luma. Diego es un hombre de una vasta formación, exfuncionario en defensa y seguridad a nivel nación y a nivel provincias. Es gerente en comunicación de ICRIC, que es una fundación de 14 economistas, presidido por Stiglitz. Son economistas heterodoxos que llevan adelante planteos muy interesantes respecto de la cuestión fiscal, de la cuestión económica. Sobre eso vamos a hablar. Forma parte también de la Universidad de San Martín, donde con un grupo de personas están especializados en ciberdefensa, ciberseguridad, tratando de conformar un mapa a nivel mundial de cómo funcionan estos sistemas, quiénes lo mandan, si detrás de eso están capital financiero, si detrás de eso están naciones, en fin, todo un tema nuevo para nosotros, en lo cual esperamos aprender mucho. Y te agradecemos, Diego, la presencia. No, gracias a ustedes, Hugo. Bueno, comenzamos entonces, Diego, preguntándote sobre esto último. ¿Qué es esto, preocupación que tienen una cantidad de personas de estudio acerca de la ciberdefensa, ciberseguridad, etcétera? Nosotros desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNSAM llevamos desde hace ya unos lindos 7 años un seminario de geopolítica de redes, lo llamamos. Desde ese seminario nosotros hemos tendido, Enzo Girardi, que es el titular del seminario, y yo hemos tendido puentes hacia afuera de la universidad, y con alguna institución de Francia, de altos estudios de Francia, conformamos este núcleo de estudios para tratar de entender las dinámicas de poder en la nueva cartografía digital o de plataformas. Es decir, acá cuesta muchas veces entender que la revolución que se produce fundamentalmente en el año 2000 con la apropiación comercial de Internet no es solamente la incorporación de nuevas tecnologías, como hubiera sido la computadora, como hubiera sido el avión, como hubiera sido la electricidad. Bastante más parecido, diría yo, que es a lo que pasó en el mundo con la incorporación de la electricidad, porque modifica no solamente las herramientas, sino la socialidad toda. Y eso es lo que pasa. Nosotros tres estamos ahora hablando, pero si estuviéramos en una mesa de café, seguramente los tres estaríamos conectándonos entre nosotros y con alguien más a través de WhatsApp. Las capacidades, incluso cognitivas, que se modifican producto de esta revolución que ocurre, insisto, hace apenas 20 años, ¿no?, con una velocidad marcada por las lógicas que tienen los procesos que se producen en red, y por eso hay una ciencia de redes que estudia, ¿no? Los fenómenos escalan exponencialmente dentro de las redes. Y eso tiene un impacto muy grande en las formas de entender el poder, las relaciones internacionales y los actores y esferas de influencia que son
estados degradados, estados cuya centralidad en la definición weberiana de Estado como monopolio del uso de la fuerza legítima ha sido diluida por este avance corporativo que ocupa lugares que antes tenía solamente el Estado y que hoy hasta en la función pública. Pongo un ejemplo: para espiar a los ciudadanos norteamericanos, inocentes norteamericanos, como demostró Snowden, como demostró Wikileaks, el Estado norteamericano, el más poderoso del planeta, tiene que hacer acuerdos, convenios con las grandes tecnológicas que son Amazon, Yahoo, Apple. Tiene que hacer acuerdos porque esas capacidades técnicas ni siquiera las tiene el Estado norteamericano. Perfecto. Pablo Ansaldi conduce este programa. Y no, co-conduzco, es el programa de Hugo. Bueno, Pablo, quería... No, bueno, me parece bien interesante. Te quería preguntar, en este avance de la técnica que evidentemente nosotros convivimos cotidianamente, sin embargo, reaparecen patrones clásicos que se pensaban desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, reaparecen guerras interestatales, como siempre, con nuevas condiciones tecnológicas, desde luego. Y también reaparece en el interior de estos grandes, diríamos, empresarios, que por poner un nombre, qué sé yo, Zuckerberg, Elon Musk, el otro, el de Microsoft, tan famoso, Bill Gates, etcétera, aparecen como contradicciones también. Es decir, de algún modo, mi pregunta o reflexión, que quería, digamos, que la tomes como pregunta, es si este avance de la técnica, ¿no?, supone el fin de la política, ¿no?, o la formulación de la política en ese nivel. Es decir, entendiendo la política con una distinción clásica de Carl Schmitt como una relación de amigo-enemigo. Por eso es que te nombro a Bill Gates, por un lado, y a Elon Musk. Pusiste, digamos, como pregunta y como reflexión, creo que es el centro de la cosa. Por ahí pasa la reflexión. En la teoría del espíritu vencedor de las décadas pasadas, de las últimas 2 décadas, la política había sido desplazada, la geografía había sido desplazada. Hablaban de la muerte de la geopolítica, ¿no? La geopolítica, había habido una consecuencia secundaria de la proyección del análisis neoliberal posterior a la caída de la... Fin de la historia. Entonces lo que colapsa, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, es esa visión. No es que el sistema de plataformas reticuladas desaparece, ni el Estado desaparece. Lo que desaparece, evidentemente, o debería desaparecer, son visiones anacrónicas de las dinámicas de poder. Con esto quiero decir, el Estado está, pero no está como centralidad. Y por tanto, si el Estado Nacional deja de ser central en las relaciones comerciales, económicas, políticas, en la inteligencia estratégica y hasta en la guerra, porque en la guerra convencional extrema de 2 ejércitos enfrentándose sobre un territorio con reivindicaciones que son un poco territoriales, geográficas, o por lo menos en las narrativas, que si me quedo con un pedazo de territorio... Sí, ¿no? La guerra por el Donbass. Sí, exactamente, digamos, que por ahí empaña un poquitito las causas de ese fenómeno, pero ahí mismo las comunicaciones que sostienen la inteligencia estratégica militar de los ucranianos estaban basadas en el sistema Starlink, fundamentalmente el sistema Starlink, que es de un señor, que es un propietario, ¿no? Y que cuando el señor dijo, bueno, se los corto, hubo una inversión de la carga estratégica a favor de Rusia. El punto de partida nuestro con relación a las tecnologías es que estas tecnologías, a diferencia de otras tecnologías que presupusieron avances estratégicos, por ejemplo, en el campo bélico en la Segunda Guerra Mundial, que es en lo que vos estás especializado, en este caso deja de ser un agregado externo a la sociedad y se convierte en la sociedad misma. Es decir, la sociedad hiperconectada es el campo de batalla. No es un agregado tecnológico, lo que se transforma es al sujeto mismo de la historia, que es la persona.
en ese sentido, con la incorporación de la maquinización, de la mecánica como central de la revolución industrial, hay un impacto, incluso en el sujeto, digamos, en las personas, en la psique, en el espíritu humano. Yo siempre pongo como ejemplo la película Tiempos Modernos de Chaplin, sí, que da cuenta claramente de ese impacto de deshumanización que denuncia desde el humanismo Chaplin. Bueno, creo que estamos en una misma situación. Entonces, lógicamente, si la sociedad pasa a ser una sociedad que está estructurada con un vértice que es un modelo de negocios expandido a escala civilizatoria, que es el modelo de negocio de las plataformas digitales que son Facebook, YouTube, Amazon y demás, y que paradójicamente irónicamente, como nunca antes, salvo en la imaginación distópica de la ciencia ficción del siglo XIX al presente, correcto, ha habido una concentración de riqueza en individuos tan grande, porque ni siquiera las grandes disputas y competencias intercapitalistas que llevan a las guerras en la primera mitad del siglo XX, tenías individuos, eran empresas y eran aparatos industriales de países. Hoy tenemos sujetos que son los titulares además de la riqueza en forma personal y que pueden intervenir, no ya en decisiones de orientación de una u otro tipo de tecnología, sino civilizatorias. Cuando digo civilizatorias es modificaciones cognitivas y un proyecto que esto creo que es el centro de la conformación de nuestra visión geopolítica para tratar de entender el mapa, para no hacer macanas, ¿no? Queremos entender el mapa para no hacer macanas, porque si vos tenés un mal mapa te caes en un pozo que no estaba previsto. Señalado. Y es precisamente que esta característica que tiene el modelo de negocio que desarrolla Google y que luego prenden todas las demás plataformas, es la característica que tiene la civilización de plataformas, y que eso implica un programa sociopolítico, y ese programa sociopolítico está diluido en narrativas confusas, ¿no? Hay un programa sociopolítico de una nueva clase de tecnooligarcas, pero hay un programa, y es un programa que está sostenido en una filosofía, y ese programa tiene nombre y apellido y se llama transhumanismo, no se llama neoliberalismo, no se llama paleocapitalismo, no se llama narcocapitalismo, no se llama... es la confluencia de aquello, pero es un programa de una élite que está empujando un antihumanismo, todos los humanismos, el humanismo cristiano, el humanismo de las izquierdas del siglo XIX, que se diluye en el siglo XX, pero es una lógica de esta oligarquía que nunca hubo en la historia con tanta riqueza, es decir, con tanto poder, con tanta capacidad de influir, como para influir en la orientación del desarrollo de la civilización humana. ¿Cómo definirías el transhumanismo, que es una palabra que está, digamos, circulando, y que vos la traes a colación? El transhumanismo, ¿no? Yo creo que es el programa político de estas élites, que está conformado por una decantación de 200 años de imaginación muy concentrada en la ciencia ficción y que se convierte en programa político de Elon Musk, de Jeff Bezos, y que tienen la capacidad económica de llevar adelante las modificaciones y las mutaciones que se proponen en su programa colonizador. Nosotros normalmente, como somos personas, Pablo, Hugo, racionales y del siglo pasado, nuestra conformación del mundo, cuando aparece un delirante que dice que quiere colonizar Marte, nos reímos. Ahora, eso es uno de los síntomas y de las patas del programa transhumanista, que en otro momento nos hubiéramos reído si no fuera que el hombre dice y hace. Las intervenciones sobre la genética humana,
su mutación con animales, la capacidad de experimentar con seres humanos que hasta hace 20 años, no más, era tamizada y estaba sumamente cuestionada y pasaba por una cantidad de filtros académicos y de ética científica. Hoy esto se lo pasan por el sobaco. Entonces, si uno ve el modelo Elon Musk, que es el hombre más poderoso del mundo, porque es el hombre más rico del mundo, y que se ha animado a bajar a la tierra sucia y a ponerse de cara frente a la sociedad y decir yo quiero este programa y compro un presidente o compro la posibilidad de que este presidente que me ha prometido que va a acompañar esto. ¿No? Después vamos a ver, porque me parece... Porque se pelearon, ¿no? Sí, se pelearon y muy probablemente, como vos ves esperanzadoramente, que detrás de las cortinas de narrativas superadoras de la política aparece, por lo menos en forma de guerra, la emergencia de un tipo de relaciones humanas que se suponía que estaban perimidas. Acá también, evidentemente en esta ruptura entre Elon Musk y Donald Trump, lo que prevalece, a pesar de la irracionalidad de base de los actores, irracionalidad digo que no son, imagínate, el hombre más rico del mundo, nosotros dos acá estamos viendo cómo llegamos a fin de mes, no es que estamos superados nosotros, pero hay un desprecio por la racionalidad que tradicionalmente fundaba ese humanismo positivista, si querés. Pero independientemente de esa irracional, hay una lógica política que termina confluyendo en esa ruptura. Y la lógica política vendría a ser por ahora como un símbolo, yo digo, por ahí estoy muy equivocado, ¿no? Esperanzador de que evidentemente la política desplaza al poder corporativo cuando quiere ir por todo, ¿no? Lo utiliza y después lo desplaza. Cuando tenés, no sé si un estadista enfrente o un loco más loco que el otro, pero en todo caso Trump es la política, Musk es como representación, la gran concentración y el programa transhumanista, es decir, intervenir no solamente en procesos económicos, sino intervenir en la transformación del ser humano para pasar a una cosa que no es más el ser humano, que es la fusión del hombre con la máquina. Por eso el transhumanismo habla de convergencia. Ustedes lo van a entender y además nuestros políticos, incluso los políticos, al no entender bien qué es lo que está en juego, se la pasan repitiendo el programa transhumanista. Esta posibilidad de convergencia entre la biogenética, las ciencias neurocognitivas, la ciencia aeroespacial, esa posibilidad de convergencia no es un programa de mejora del humano, sino de terminar con el humano y de pasar al siguiente capítulo, que es, por supuesto, un ser humano hecho a medida de este imaginario de la tecnoligarquía. Esto implica un gran cambio en las personas sobre las cuales operan. O sea, en todos nosotros. Claro. Hay un ¿Cuál sería el tipo humano que ellos aspiran? Ese Dios. Porque el fondo de la discusión es la superación de la muerte, que es lo que determina ontológicamente al ser humano. La experimentación siempre enigmática entre la vida y la muerte. Eso es lo que sobredetermina la naturaleza del ser y todos los dilemas existenciales, pero también todos los dilemas materiales, claro, que sustentan proyectos políticos, ¿no? La filosofía. Entonces, el eje fundamental, yo digo, esta es una corriente de opinión que tiene filósofos, tiene universidades, y esas universidades no están lejos de nosotros, están permeando la acción pública, política, hay partidos políticos y fuerzas políticas argentinas que están más cerca de esos nodos basados, algunos en Estados Unidos y otros en China, ¿no? Incluso en China hay universidades para la formación de cuadros futuros de gestión de este mundo poshumano, que es la Universidad Schwarzman, del CEO de la principal fondo de inversión
del mundo, que es Blackstone. Blackstone tiene un CEO que se llama Schwarzman, tiene una universidad propia, esa universidad está en Beijing. Hoy está en Beijing. Pero lo que estoy diciendo no es miren, estoy descubriendo la conspiración, porque nosotros también nos tientan mucho las conspiraciones, ¿no? Nos tientan porque es un tipo de narrativa. No, acá es dar cuenta de cuáles son las dinámicas reales de poder actual. ¿Cómo modifica justamente el poder? Porque, digamos, en la visión clásica, los elementos del poder nacional son la geografía, la población, la capacidad industrial, tecnológica, pero tecnológica en el sentido convencional. Bueno, la capacidad de la dirigencia, el modelo de Morgenthau, ¿no? Sí. Histórico, con algunos agregados. ¿Esto vos decís que modifica radicalmente? Yo digo que agrega capas. Agrega. Con lo cual, no es que de repente, porque también hay una tentación de decir, todo, se quedaron en el 45, ¿se acuerdan que nos decían eso en los 90, ¿no? Agrega capas. Entonces la geopolítica de base, la geopolítica crítica de base de la Escuela Francesa de Geopolítica, plantea la superposición de estratos, ¿no? De capas de alcance geográfico. Vos vas de lo planetario a lo regional, a lo nacional, y ahí empiezan a jugar en ese mapa los actores estatales, subestatales y demás. Acá lo que ocurre es que lo que detona es la representación de un mundo piramidal. Nosotros lo que tenemos son una cantidad de estratos, tanto para la geopolítica física de la data esfera, como llama la Escuela Francesa de Geopolítica, a lo que hubiera sido, digamos, lo que llamaríamos nosotros el ciberespacio, que es más instrumental, es más de utilidad, por ejemplo, para una fuerza armada, hablar de ciberespacio, ¿no? Pero como cuando es una dimensión que lo atraviesa todo. Los franceses prefieren hablar de data esfera para tratar de ubicar estas distintas capas, como si fueran 1000 hojas conectados en distintos. Entonces, el Estado existe. El Estado existe. Cuando se habla acá de guerras híbridas como una especie de novedad, los componentes de la guerra híbrida están presentes en toda la historia de la guerra, ¿no? La cultural, la persuasión, el engaño, eso es parte del... Bueno, acá hay que ver cómo al detonar el sistema industrial que funda nuestros estados, que funda nuestros procesos, nuestras cadenas de producción, al detonar eso, que sigue estando ahí presente, y yo creo que la representación son las estructuras arquitectónicas, sobre todo en la Argentina, cuando uno ve dónde está el Ministerio de Defensa, hasta dónde estaba hace un siglo, pero las dinámicas son otras hoy, ¿no? Pero digamos, el edificio está todavía, y la guerra se hace completamente distinta. Se hace con drones por ahí que no existían antes y se hace tratando de interceptar las comunicaciones de los... Bueno, el edificio es el mismo que en el siglo XX, XIX. Pero esos distintos estratos tienen distinto peso específico en distintos momentos, ¿no? Entonces podemos ver que sí aparece una guerra territorial, física. ¿Por qué la China, que está en una competencia estratégica con Estados Unidos, aloja empresas que son sinoamericanas? Creo que ese es el gran dilema. Las empresas multinacionales hoy son propiedad de consorcios que cotizan en una bolsa en la que hay fondos de inversión, es decir, hay actores no bancarios que no existían hasta 2008. Con el peso específico que tienen. Es decir, aquel capitalismo financiero que colapsa con la crisis de los subprime, ¿se acuerdan? La crisis financiera del 2008, que se lleva puesto, por ejemplo, una cantidad de bancos, entre los cuales el más viejo del mundo, que es el Lehman Brothers. Esa es una metáfora de lo que pasa. ¿Desaparecen los bancos? No. Tanto no desaparecen que de esa crisis salen con un apoyo estatal. Impresionante. Del Estados Unidos, ¿no? Del Estado. Exacto, pero hoy esa banca compite de forma desleal con otros sistemas bancarios que no tienen que dar cuenta de el tipo de impuestos que pagan los bancos y demás, que vendrían a ser Mercado Pago, que vendría a ser PayPal, y otros tantos, cualquier inmigrante. Las criptomonedas. Las criptomonedas, me parece que esa es la metáfora y es... Fíjense de dónde sale la criptomoneda, ¿no? Las criptomonedas son
la etapa superior casi delirante de la especulación, ¿no? Y sobre todo los meme coins. Y hay una intención, no están regulados, no tienen regulación, ¿no? Hay discusiones sobre cómo regular esto para tratar de pegarlo a alguna moneda. Hay criptomonedas que se quieren pegar al dólar, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haya más seguridad para los inversores a la hora de ponerse en eso. Pero si no hay una cantidad, los meme coins como este de la estafa que protagonizó el presidente Milei, que es el Libra, o los meme coins Doge, que es el de Musk, o los meme coins de la familia Trump. Son memes, es decir, eso que sale del WhatsApp y que tiene cero de conexión con la economía real, se convierte en un atractivo gigantesco de inversiones, de fondos que están más o menos anonimizados, o bastante anonimizados. Es decir, una forma de inyección de recursos de la economía real, de inyección no, de apropiación de recursos de la economía real por parte de estas nuevas élites cuyas características las desvinculan radicalmente con lo que era la estructura social de la era industrial. Creo que vos pusiste el eje sobre los cripto. Tenemos que estar haciendo un seguimiento de qué es lo que pasa en ese mercado. Porque no es casual que la misma plataforma, el mismo mercado en el que se comercializan las cripto de Trump sea la de Libra. Sea la de Milei. Es la misma empresa en la cual, es una empresa que conforma un mercado de intercambio, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo, en media hora, 40 minutos, miles de personas pongan miles de dólares? ¿Qué cultura hay detrás de eso? ¿No? Hablábamos, inentendible. Mira, se entiende. No sé si me sobra un peso, digo, ¿qué hago? ¿Un plazo fijo? ¿Lo pienso? ¿Compro dólares? Si lo que te sobra son 100 millones, ese es el negocio tuyo. Así lo que te sobra son $1.000. Pesos, claro. No, porque además ni siquiera los podrías retirar. No está hecho para eso, está hecho. La lógica que las impulsa es la de la especulación. Una especulación que en la teoría económica que la sostiene tiene relación con la conformación de riqueza. No es que son solamente estafadores, ¿no? Es una teoría que desvincula la economía de la producción, porque no es eso lo que les importa, porque no está el hombre en el eje, en el centro del objeto de la economía, no es el hombre. No, son las variables inanimadas, invisibles. De millonarios importantes, algunos de ellos supermillonarios, que están atentos a ese tipo de inversiones. Claro. Y por eso en media hora juntan... Una estafa es una estafa, ¿eh? Una estafa es una estafa. Fíjense que la principal mercado de intercambio de monedas era FX, no me acuerdo cuánto, de Sam Bankman-Fried, es muy difícil, pero el tipo ese que hoy debe tener 30 años, está condenado de por vida por la estafa de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Vos estabas diciendo qué es lo que hago con lo que me sobra a fin de mes, después de trabajar 14 horas por día. No, miles de millones de dólares. Un tipo joven que además, hay que seguirlo, Bankman-Fried está preso por este colapso. Ahí perdieron miles de millones de personas que comulgan con la idea de que eso es un negocio. Entonces ahí hubo una inversión gigantesca, eso colapsó en 2 segundos y perdieron miles de millones de digamos, la dólares. estructura económica de esto, traducido al viejo lenguaje, serían carreras especulativas sin sustento en la fuerza de producción, digamos. Directo porque, por ejemplo, BlackRock tiene... Como la de los tulipanes, digamos, la crisis de los tulipanes de Holanda como modelo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí había más relación. Por ejemplo, las crisis tradicionales, como la del 30, sobreproducción, ¿no? Claro. Sí. La de los subprime fue un descuido, si querés, ¿no? Un descuido... Una carrera especulativa en torno a las inmobiliarias, digamos. No hay inmobiliario. Acá no hay producción, superávit de producción de autos. No hay. Lo que hay es la nada misma. Es yo diciéndote, poneme plata en mi cara.
Y uno de estos, otra metáfora para tratar de representar lo que significa esto, pero que es un símbolo, es el magnate chino de criptomonedas que compra la banana en la pared. Ustedes. Sí, sí, lo he visto, con la cinta de scotch. Sí, sí, sí. Por $8 millones. Sí. Sí. 8 millones de dólares. También Acá la obra de arte del más arte. cara de la República Argentina, que está expuesta ahora acá en el centro, en Capital Federal, que es de un grupo que se llama Mondongo, que es extraordinario, vale la pena ir a verlo, es gratis la entrada. Es un laburo interesantísimo, muy atractivo, y es la más cara de la historia, $1 millón de dólares. Bueno, no es una banana. Tenemos que hacer un corte técnico y seguimos con Diego y Hugo. Muchas gracias. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá en Renacimiento Nacional. Estamos con Diego Liuma, especialista en muchos temas, ¿no? Entre otros en el tema geopolítico, en el tema del lavado de dinero, en el tema financiero, etcétera, etcétera. Y veníamos hablando de un tema muy interesante y quería preguntarle si esta bola que se ha armado con las Bitcoin, con este dinero, vamos a decirlo virtual, podemos decirlo así, no es más que una burbuja especulativa que tiende, en el mediano a largo plazo, a fundir a aquellos que invierten en ella. Es excelente la pregunta, y el problema es que si tenemos las herramientas para analizar la naturaleza de estas inversiones especulativas como para tener una conclusión y decirte sí, claro. La gente que invierte en criptomonedas, que es un cruce entre mercados financieros y games, ¿no? Videojuegos, porque esa es la naturaleza de la forma de operar. Son gente que son especialistas en estadística, o sea, no son gente tonta que va a ir a revolear su plata. El problema es que la idea de que estos mercados financieros generan algo
que luego, o operando como bancos, o que los bancos toman y generan dinero y eso reproduce la economía y entonces es algo virtuoso, no tenemos evidencias. Sí sabemos que la principal mercado de intercambio de monedas virtuales, que era el de Sam Bankman-Fried, que durante 5 o 6 años fue un gurú además, porque ese es el tema, fue un gurú de determinadas doctrinas que nutren el imaginario transhumanista. Hoy está preso. Y hubo cientos de personas o miles de personas que apostaban a ese juego que perdieron todo. De la misma forma que permanentemente, hoy el Bitcoin estaba a $108.000, pero hace una semana estaba a 100. Entonces, si vos lo comprabas a 100... Hace menos de un año estaba en 20.000, no sé. Si lo comprabas la semana pasada te hacías una diferencia de 10%, pero si lo compras mañana perdís 20%. Entonces, es un juego especulativo con relación indirecta con la producción, pero esa relación tiene que ser medida. Se puede medir mucho mejor que antes, porque estamos hablando de un sistema social digitalizado, digital, que funciona con las lógicas de redes, es decir, donde los fenómenos escalan exponencialmente, se diluyen, y los fenómenos sociales también. Nosotros por ahí, no sé ustedes, pero hace unos años nos quejábamos de algunos fenómenos sociales, de una cultura que nos pasaba por arriba y con la que no estábamos de acuerdo. No existen más. Hoy no existen más. Es decir, hay que esperar un poco y los fenómenos, incluso los que parecen más disruptivos, se diluyen, porque es la lógica de cómo funciona. El que tiene muy bien caracterizado esto es Byung-Chul Han, ¿no? El coreano. El coreano alemán. Que estudia Alemania, sí. Que digamos que si tenemos que recomendar algún libro en el enjambre de él, que es un librito así chiquitito con oraciones. Sí, escribe poquitito. Sí, sí, con oraciones cortas y nos dan una perspectiva muy grande. Ahora, volviendo así, esto explota en 1000 pedazos. Fíjate que los vaivenes, la montaña rusa que instaura Donald Trump cuando pone los aranceles, no sí, en inglés es sí. los aranceles, y dice, voy a ponerle aranceles de lo que se me cante a China, y así me pone otros aranceles China, los llevo al 150%. Eso hizo que se produjera una pequeña revolución en los mercados, como le dicen, que es los agentes administradores de riqueza que operan en la bolsa. Y perdieron en esos 3-4 días, perdieron el equivalente al valor entero de la empresa Apple. Ajá. Pero después lo recuperaron. Ahora, ¿qué, a vos te modificó algo aquello? No, hay un 10% de la población que opera en la bolsa y esos perdieron. Pero el nuevo mapa que nosotros tenemos que diseñar tiene que llamarnos la atención para las derechas y para las izquierdas, ¿no? Porque yo he visto cómo izquierdas dicen, los mercados se quejan. ¿Y a vos qué te importa que los mercados se estén quejando? O vos sos accionista de Apple. No sos accionista de Apple. Y vos fíjate que ese impacto que tanto afectó al establishment, porque realmente si uno lee la prensa internacional que representa ese establishment, Financial Times, The Economist, ¡ay, cómo han llorado! Pero ¿qué? No terminó el mundo con eso. No colapsó el capitalismo. Ahora, lo interesante es que este modelo transhumano o transhumanista representaría un loquito como Milei, digamos, que es un personaje que habla con los perros muertos, que no se sabe si la hermana, que es un extraterrestre, al mismo tiempo comparten la alcoba, ¿no? Sí. Es un personaje salido de esta estructura. Interesante. Sí, pero hay que seguir eso que vos decís, porque nosotros... No lo digo con sorna, lo estoy haciendo para ejemplificar, digamos. Es que no podemos no reírnos. Bueno, pero es presidente de la Nación, ¿no? Es presidente de la Nación. Primero, es presidente de la Nación y segundo, es así y es porque él está repitiendo mal narrativas de una escuela de pensamiento que se cruza con la de Hayek, con la escuela austríaca, y que tiene toda esta... ¿La Rothbard decís vos? Rothbard, Hayek, Murray, todos esos, los perros de él. Viste que le ha puesto los nombres de los perros. Y que sus
sus traductores, sus intérpretes, están al nivel, digamos, son teorías disparatadas, ponele disparatadas, sumamente complejas, porque podés construir un edificio sobre la nada, lo podés hacer, teórico, ¿no? Pero después están las interpretaciones, ¿no? Las interpretaciones, la aplicación. Pero toda esa teoría, y el propio Hayek, que es el padre, el papa de todos estos, a partir del 30 se empieza a ocupar de otra cosa distinta que de la economía pura matemática, que es la genética, la cultura. Es decir, ahí hay un cruce en la teoría austríaca con los eugenetistas posteriores a la década del 30, que están en la base del pensamiento y del programa geopolítico del transhumanismo. Cuando habla Musk, hay que prestarle atención porque es un delirante, pero Milei tiene ese mismo tipo de conferencias previas a ser presidente, y cada 2 por 3 se le dispara el chip de la evolución del hombre hacia el chip. O sea, ahí hay signos que nosotros podríamos analizar como forenses de la política. ¿Qué es lo que nos quiere decir este tipo? ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando en el SEMA hay este tipo de reflexiones? El SEMA, que es la unidad académica de la que surgen los economistas del establishment, estos neoliberales que son los que arman en sus estudios privados las leyes que les aprueba el Congreso. Ahí hay una influencia directa, indirecta, pequeña, 30%, 2% de la Singularity University, que es la de los transhumanistas, una de los núcleos fuertes, pero es la Singularity University. Ahí vienen economistas argentinos que van y cursan allá. Marras, por ejemplo, ha ido a hacer sus cursos a la Singularity University, y es ahí que se empiezan a normalizar estos discursos, que además prosperan en el vacío, porque del otro lado, muchachos, Renacer Nacional, no hay nada, estamos solos, ¿no? Hay vacío. Tal cual. Eso está bueno, pero la idea del renacer me parece que es auspiciosa y que tenemos que hacerlo con los pies sobre la tierra. Los esquemas de entendimiento del mundo westfaliano conducen a catástrofes para la propia fuerza que lleva adelante una acción política. Voy a tratar de sacar más jugo de la pregunta que te había hecho. ¿Qué ser humano piensa en ello? La fusión, cuando yo te dije Dios, es Dios, porque es la inmortalidad, es la conquista de la inmortalidad. Es una interpretación, te diría, casi literal, y desde la perspectiva de un humano del siglo XXI, de algunos principios filosóficos que hunden sus raíces en San Agustín. Y te digo por qué, porque como para dar los cursos nuestros de geopolítica estamos permanentemente estudiando tanto las teorías económicas que dan, de economistas que dan cuenta de la estructura económica de esta sociedad digital, reticulada, de plataformas, capitalismo de vigilancia, fundamentalmente siguiendo a una investigadora que se llama Shoshana Zuboff, que fue directora de la Escuela de Negocios de Harvard, y que es Harvard, o sea, no es una marxista, que habla de capitalismo de la vigilancia, porque el modelo de negocios que lo estructura en la base es el de extracción compulsiva y furtiva de las trazas conductuales nuestras en el tejido digital. Es decir, lo que nosotros hacemos permanentemente, por dónde nos movemos, qué es lo que comemos, cómo tecleamos, por dónde pasamos los ojos, generan datos que son analizados y que generan renta. Esa dice Shoshana Zuboff. Entonces, a esos, pero también a las distintas corrientes que desde la ciencia ficción del siglo XIX, siglo XX hasta el presente, conforman el imaginario que le da músculo a esta idea transhumanista. ¿Qué tipo de hombre quieren? Quieren vencer la muerte. Pero no, lo está escrito. Hay filósofos, ¿no?, transhumanistas. El feminismo... El sueño del inmortal. Claro que sí, pero hacerlo real, para lo cual intervenir en la genética de las personas, y si yo puedo traducir, porque esto supone una interpretación de que el sujeto humano
es sus conductas, que sus conductas dan cuenta mejor que cualquier otra cosa de su subjetividad. Y yo puedo traducir las conductas a datos, que es lo que hacen las plataformas permanentemente con nuestras conductas, claro, para perfilarlos mejor, para ver cómo pueden vendernos algo y modificar nuestras sí, conductas. La predicción es parte consustancial del modelo de negocios que funda una civilización. Perfecto. Interceptar nuestras conductas, modificar, originalmente con una finalidad de generar renta. Claro. De generar renta. Pero yo genero renta y puedo Y también construye poder, ¿no? Por supuesto, Sí, sí. construye redes de poder, que ahí está. Y el poder deja de ser el poder mecánico como lo entendíamos en la era industrial, en la de la línea de montaje. Esto es un modelo de línea de montaje como el de tiempos modernos de Chaplin versus la red, que escala exponencialmente, ¿no? Siempre hay que, ¿no? Los fenómenos escalan exponencialmente. Entonces, el poder pasa a ser una construcción en la que los que quedan afuera de los bienes también participan. Es cruel lo que te estoy diciendo, pero las víctimas también participan en la construcción de la red, de ese tipo de hegemonía. Entonces, ya no hay una víctima. Y yo podríamos hablar un montón de los modelos donde me ha tocado ejercer la función pública, pero la red no establece una bipolaridad. No a priori. Bueno, ya nos queda poco tiempo, te pedimos que nos cuente qué es eso de justicia fiscal que están desarrollando desde la Fundación ICRIC. Es difícil porque es un acrónimo de... ICRIC es un acrónimo inglés, que significa Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones. Bien. Entonces, ese es uno de los actores de la sociedad civil que busca intervenir en el sistema internacional para modificar las reglas del juego establecidas en el siglo pasado, pre-globalización, pre-capitalismo de plataformas, y que habilitan a estas multinacionales tan poderosas, tan extensas y con unas estructuras tan complejas, los habilitan a eludir el pago de los impuestos a los estados que les correspondería, y los estados deberían hacer con eso las cosas, las obras de infraestructura, de salud, en democracias, ¿no? Entonces, toda la legalidad existente permite a esos grandes conglomerados financieros no pagar impuestos en la Argentina e irlo a pagar en ningún lado. Normalmente en ningún lado. Ese es. Fíjate, hay casos que dan cuenta de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, que una oficina en Bahamas daba una oficina de 35 personas en Bahamas, que después se traslada a Irlanda. Esa oficina de Apple en Irlanda tenía un acuerdo con el Estado irlandés por el cual no pagaban impuestos, pero la totalidad de las transacciones comerciales de la venta de esa super mega empresa Apple en Europa tributaba en Irlanda, con lo cual todas las transacciones que se hacían en Europa no pagaban impuestos en ninguna parte. No en alguna parte, en ninguna parte. Y esto para poner el caso de Apple, porque perdió un juicio ante la Corte Europea que la obliga a pagarle al Estado irlandés, que no quería cobrar, le obliga a pagar la diferencia entre lo que debería haber pagado de promedio de impuesto corporativo por todas esas transacciones al Estado irlandés. Lo que plantea ICRIC es hay que tomar las empresas multinacionales súper complejas que se facturan entre sí. Entonces, al facturarse entre sí... Acá tenemos unas cuantas en Argentina. Pero Argentina es eso. Argentina es eso. Y algunas de las principales empresas argentinas, Techin tiene la sede en Lübeck. En Luxemburgo. Luxemburgo. Y la otra es la que engendra... Hizo la guita acá, ¿no? Con el trabajo argentino. Pero Roca. por supuesto, y sigue haciendo la guita acá. Sí. Entonces, y las empresas... ¿Y cuál es la otra que dijiste, perdón? América, el Grupo América. Ah, el Grupo América. De Ornequian. Sí, Entonces claro. empezamos a entender que si hacemos un nuevo mapa de las dinámicas de poder, que no es que se aleje y rompa por completo con las lógicas westfalianas por las cuales antes decíamos China obra de tal forma. Westfaliano, para la gente, ¿no? Quiero decir, es el sistema interestatal que se forma
Bueno, a partir de la paz de Westfalia, 1648, después de la Guerra de los 30 años. Quería aclarar eso. No, tenés razón. Porque tenés no razón. todo nuestro público estudia relaciones internacionales Tenés como razón, vos. tenés digamos. razón, tenés razón. Pero- Entonces, no es que desaparece, no es que desaparece, pero pasa a parecerse más el mapa a una fotografía nocturna de la Argentina. Y yo les pido que hagan ese ejercicio de ir a buscar en Google fotografía nocturna de la Argentina y lo que vos vas a ver son los focos de iluminación. Esos son nodos. Los nodos conectan las logísticas de esos nodos. Rosario, Buenos Aires, van a encontrar un nodo más Grueso. poderoso en el Atlántico Sur, que son los barcos pesqueros que se están rapiñando nuestros recursos pesqueros, porque ahí tenemos un problema geopolítico central, que es la ocupación de Malvinas, ¿no? Sí, es un problema geopolítico central si la posición nuestra fuera la del desarrollo equilibrado de la económico de la República Argentina, con una sociedad que no tiene que estar trabajando en 5 universidades a fin de mes viendo qué es lo que hace con la plata, o muriéndose de hambre en el medio de la calle, que es lo que está pasando en la Argentina ahora. Si ese fuera nuestro problema, porque también identificar el problema es un problema. Ahí ese mapa que vemos de unos grandes nodos de iluminación conectados, ese es el mapa real de la Argentina actual. Entonces vas a tener la Patagonia oscuras, en el centro bastante oscurito también. Es decir, la Argentina real hoy se parece a todo aquello que produce la proteína que necesita el sudeste asiático y que llega ahí a través de logísticas físicas y de mediaciones de multinacionales que al mismo tiempo cotizan en bolsa, por tanto las acciones pertenecen a grupos bancarizados y no bancarizados como los fondos de inversión, BlackRock, Blackstone. Y esos señores tienen tiempos más largos, volúmenes de dinero más largos e inversiones, como por ejemplo cuando la especulación es sobre la deuda de países del sur global, como la Argentina, que también permitiría entender lo que nos pasa con la deuda en estos momentos, ¿no? Claro. Que deja de ser un problema de deuda para el desarrollo y pasa a ser una competencia entre empresas de este nuevo tipo de capitalismo, que preocupa también a los viejos capitalistas, ¿eh? Hay que seguir por ahí para entender cuál es la preocupación de los viejos capitalistas, la publicación de Economist, que es el faro bicentenario de los liberales, para entender, acá hay unos nuevos que están surgiendo con una dinámica y una violencia y una hostilidad tremenda que nos llevan puestos. Los tecnoligarcas, las empresas no bancarizadas, las cripto, nos llevan puestos a nosotros, las viejas. Y buena parte de eso no tributa en el país, no tributa, como vos decís, en ningún país. No tributa en ningún país. Es eso, porque las lógicas de la complejidad hacen que los tipos puedan eludir tributar ahí donde se producen las transacciones. Bueno, un tema interesantísimo. Muy interesante, también, ¿no? sí, sería como algo así como la última fase del sistema capitalista, diría el viejo Lenin. Lo han declarado muerto tantas veces. No, me refiero a la última en su desarrollo, Sí. no la última en cuanto a final. Es que eso es clave. Lo que acabas de decir, para mí, entenderlo es clave. Estamos en una etapa donde las transiciones además no son en tiempos humanos. No son en tiempos humanos. Nosotros mismos nos hemos transformado en cyborg. Ahora, hay algo que vos dijiste que es... Cyborg es la fusión del hombre con la máquina. Con la máquina. ¿Entendés? Si vos recién dijiste fuera de cámara, me dejé el teléfono, me dejé una parte de mi sistema nervioso que me permite ubicarme. Tengo que cargar nafta y no tengo la app. Ahora hay un contenido teológico en esto, Claro que profundamente, ¿no? De destrucción de la creación, de intervención en la creación. Vos ¿no? lo dijiste. Claro que sí. Dios. Quieren crear dioses. Claro. No es una Le va a costar un metáfora. poco, ¿no? Porque es decir, la literatura fantástica apareció con Frankenstein y demás en el siglo Es eso. XIX. Es eso. Sí, La ética del Mary transhumanismo Shelley, ¿no? es Frankenstein. Si uno lee En Goethe Frankenstein, también, el Fausto de Goethe, El ¿no? Fausto de Homúnculo, Goethe. el homúnculo que se le da vuelta y sí, comienza pero a es más dar Frankenstein. Es más Frankenstein Claro. porque es la máquina. Es la máquina. Es la posibilidad de que yo construyo una máquina. O sea, la élite mundial, digamos, hay toda una élite que domina, bueno, Estados Unidos, Argentina y demás, y que está en eso, ¿no? Mientras el mundo tiene
cuántos problemas de desarrollo, de injusticia No social, es un problema para de miseria. esa No, serie. no, digo del mundo. No, por el eso mundo, te digo, para vos y para mí, que Sí, somos unos paleohumanistas, ¿no? Es un problema, pero no es un problema para el capital. Claro, por supuesto. Ni siquiera si en la ecuación es producir un genocidio en algún lugar de Oriente Medio. Sí, en Palestina, es un por problema. ejemplo. Sí, sí, de hecho. No es un problema, es una ecuación más dentro de la... Y hay una doctrina que lo explica. El pobre, si no produce, su destino es tener que morirse. Ese es Murray. Sí, claro. Pero sí, no hay metáforas. Y tampoco son... Nosotros estamos muy tentados a reducir lo complejo a simple, porque tampoco nos vamos a poner a leer la obra de Hayek nosotros, pero hay gente que la ha interpretado. No es, obviamente, la obra de Hayek y de todos estos delirantes paleolibertarios, no es el reduccionismo eslogan que, por problemas, creo yo, cognitivos, el presidente utiliza y le funciona también en TikTok, pero que esa cabeza que el hombre tiene, lo complejo lo reduzca a eslogan y eso le valga la posibilidad de ya ser presidente, es también un dato. Por supuesto, sí. Pero vos pusiste, acá hay un dilema que para nosotros, que debe anteceder la reflexión política y es el filosófico. Estos tipos quieren refundar la humanidad, son antihumanistas. Y ustedes van a encontrar trazas, nosotros vamos a encontrar trazas de parte de esa discusión filosófica, profunda, compleja, de corriente de opinión. Por ahí no es una corriente filosófica muy densa, pero son corrientes de opinión que abrevan en la ciencia ficción, pero también en los eugenistas de la década del 30. Vamos a encontrar en las cosas que dice el presidente. Muy bien, muy bueno. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias por invitarme, da siempre gusto. Un gusto, Panorama, realmente, Diego. interrogantes. Le pedimos a quienes nos están viendo de que escriban al correo y formulen ahí sus observaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.